Le invito a que se ponga de pie y busque en su Biblia la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. O más bien, hermano, voy a leer y usted lo sigue con su vista. ¿Verdad? Voy a leerlo y usted lo sigue con su vista. Lo tiene, hermano, Tito, ¿verdad? Tito, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Tito, capítulo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Leo entonces, si usted me sigue la lectura ahí con su vista. Honrando el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, dice así su bendita palabra. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así de pie, oremos un momento al Señor. Soberano Dios, que estás en los cielos, oh Padre eterno, agradecemos, Señor, oh Dios, por tu infinita y buena misericordia. Gracias por permitirme estar en este lugar. Bendice cada una de las vidas de los hermanos que están acá. Oh Padre, queremos ser de bendición a través de tu palabra, queremos ser de edificación, Señor, oh Dios, para la vida de ellos, para mi vida misma, Señor, oh Dios. Y te pido, Padre, a esta hora que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, oh Dios, que únicamente sea yo un instrumento en tus manos, Señor, oh Dios, para transmitir ese mensaje de tu santa y bendita palabra a cada una de nuestras vidas. Toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, y que este año que está comenzando, Señor, oh Dios, podamos poner en práctica tu palabra, el consejo de tu palabra, para poder ser, Señor, oh Dios, cristianos exitosos, oh Padre, en este año. Gracias, pues, oh eterno Dios, por tu infinita y buena misericordia. En tus manos de amor nos depositamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, esta noche yo quisiera hablar en esta porción de las Escrituras bajo el tema, ¿verdad?, una vida de dependencia. Una vida de dependencia. ¿Sabía usted, amado hermano, que la vida cristiana es una vida de completa dependencia? No dependencia en lo que yo pueda hacer en mis propias fuerzas. No dependencia en mi intelecto. No dependencia en cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar acerca, ¿verdad?, de ganar la victoria, ¿verdad?, o de obtener la victoria en la vida cristiana. La vida cristiana sí es una vida de completa dependencia, pero dependencia en Dios. Debemos aprender a depender de Dios. La vida cristiana es una vida de constante dependencia. Vea usted, un año acaba de terminar, un año terrible para la humanidad, terrible para la humanidad, muchas cosas, ¿verdad? No sé si a lo mejor algunos de los que están aquí, ¿verdad?, perdieron a algún ser querido, ¿verdad? Yo perdí en septiembre el año pasado a mi papá, no a causa de la pandemia, ¿verdad?, a causa de otra complicación, pero sí, ¿verdad?, sumado a eso, ¿verdad?, también todo este asunto de la pandemia, ¿verdad? Pero, amados hermanos, a lo mejor, ¿verdad?, alguna tarea quedó pendiente, a lo mejor, ¿verdad?, algo respecto a la obra del Señor no pudieron concluirlo. A lo mejor, ¿verdad?, no tuvo la vida cristiana en el año que acaba de terminar como usted deseó haberla llevado. A lo mejor, ¿verdad?,
aburrió usted, por decirlo así, o dejó de orar, ¿verdad?, por la conversión de su esposo, por la conversión de su esposa, por la conversión de su hijo, por la conversión de su hija, por la conversión de su amigo, por la conversión de su vecino. A lo mejor usted dejó de orar, ¿verdad?, se cansó a lo mejor. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que muchas veces en el caminar de la vida cristiana, ¿verdad?, perdemos fuerzas porque olvidamos que la vida cristiana es una vida de dependencia. Es una vida de dependencia, ¿verdad?, en Dios. En primer lugar, yo quiero tratar, ¿verdad?, 4 asuntos, ¿verdad?, 4 puntos acerca de una vida de dependencia. En primer lugar, tenemos que entender como base, ¿verdad?, para nuestra vida cristiana, como base para nuestro caminar cristiano sobre este mundo, tenemos que saber y aprender en primer lugar que dependemos de Cristo para la salvación. Nuestra vida, nuestra salvación, nuestra vida eterna dependió de Cristo para salvación. Amado hermano, nosotros, ningún hombre, ni usted, ni yo, ni ninguno que todavía necesita ser salvo, va a depender de él la salvación. Nuestra salvación no dependió de nosotros. Nuestra salvación dependió únicamente, amados hermanos, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él fue el único que satisfizo las demandas de Dios de justicia. Él fue el único, amados hermanos, perfecto. Él fue el único que se ofreció, amados hermanos, como el sacrificio eterno, como el sacrificio perfecto para Dios, porque no había en toda la raza humana nadie que pudiera presentarse delante de Dios, ¿verdad?, y hacer ese sacrificio perfecto como lo hizo Cristo. Nadie, absolutamente nadie podía hacerlo, únicamente Jesucristo. Vean lo que dice, amados hermanos, ahí, donde leímos en Tito capítulo 3, vean lo que dice el versículo 5, dice, nos salvó, vea bien, ya somos salvos, nos salvó, dice, pero aclara el escritor y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Vea usted, dice, sino por su misericordia. Ahí está la gracia de Dios para con la humanidad. Sino por su misericordia. Amados hermanos, no hay absolutamente nada que nosotros pudiésemos haber hecho para salvarnos o para darnos la salvación a nosotros mismos. No hay absolutamente nada, amados hermanos. Ni que tú vengas y te pongas a decir, ¿verdad?, las cosas buenas que has hecho o que has sido bueno con esto, con lo otro. No hay absolutamente nada de lo que tú te puedas imaginar, por muy bueno que tú creas que lo hayas hecho o por muy bueno que sea aquello que tú crees que has hecho, absolutamente con ninguna obra que nosotros hayamos hecho, que creamos que es buena, nos podemos presentar delante de Dios para justificar nuestra salvación. Ninguna, amados hermanos. Él fue el único que satisfizo las demandas de justicia de Dios y por medio de Él es que nosotros podemos obtener la salvación, la justificación delante de Dios. Dependemos, amados hermanos, de Cristo para la salvación. Si nosotros tenemos como base este principio que dependemos de Cristo, ¿verdad?, para la salvación, o los que ya somos salvos, nos damos cuenta que dependimos de Cristo para nuestra salvación. Si tenemos eso como base, amados hermanos, vamos a entender entonces que nuestra vida es una vida de dependencia. De ahí para allá, después de haber sido salvos, fuimos salvos porque dependimos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De ahí para allá nos vamos a dar cuenta que todo el resto de nuestra vida cristiana va a ser una vida de dependencia. Nuestra salvación dependió del sacrificio de Cristo en la cruz y entonces de ahora en adelante, hasta el final, hasta que Cristo venga por su iglesia nuevamente, tenemos que entender que nuestra vida cristiana entonces va a ser una vida de dependencia desde este punto hasta que partamos de esta tierra. Amados hermanos, no hay nada con lo que nosotros pudiéramos contribuir para nuestra salvación. Vea lo que dice Isaías, capítulo 64. Escuche lo que dice ahí el profeta Isaías, capítulo 64, un versículo muy conocido, ¿verdad?, por la mayoría de los creyentes, por la mayoría de los cristianos. Versículo 6 del capítulo 64 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Vea usted,
todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea que no hay nada bueno en el hombre. No, ni que tú te presentes delante de Dios tratando, todas esas personas que creen que por regalar todo su dinero, que por construirle casa a los desprotegidos, por hacer lo que quieran hacer antes, si no os arrepentís, no heredaréis el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, podés entregar tu cuerpo en la hoguera, pero si no tienes amor por un corazón regenerado, por haber puesto tu fe en Jesucristo, de nada te sirve. De nada te sirve. Amados hermanos, no hay nada con lo que nosotros pudiéramos contribuir para nuestra salvación. Lo más pequeño que tú te puedas imaginar, con lo cual tú crees que has contribuido para la salvación, eso más pequeño que tú te puedas imaginar, es como que se lo estés quitando del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay absolutamente nada con lo cual nosotros pudiésemos contribuir para nuestra salvación. Toda nuestra salvación dependió única y exclusivamente del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, amados hermanos, una vida de dependencia. En primer lugar, dependemos de Cristo para nuestra salvación. Número 2, dependemos de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Vea usted, busque Primera de Pedro. Busque Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Dependemos de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Vea lo que dice ahí, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para vida eterna. El hermano que tuvo la reflexión anterior, ¿verdad?, habló acerca de leer la Biblia cada día por la mañana. Amados hermanos, el apóstol Pedro está diciendo aquí una gran verdad que todo creyente debe hacer la suya. Vea bien, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Vea al punto que lo lleva el apóstol Pedro para enseñarnos, para mostrarnos la importancia de venir cada día a la palabra de Dios. Vea usted, aquí hay madres, ¿verdad?, que han criado a sus hijos. Cómo aquel niño llora, ¿verdad?, al sentir la necesidad por aquello que él sabe que le va a alimentar. Cómo el niño llora, cómo el niño está desesperado para que la mamá le pueda sustentar, ¿verdad?, para que la mamá le pueda dar aquello que le va a satisfacer esa necesidad en su vida. Pero vea a dónde nos lleva el apóstol Pedro, para que usted se imagine con qué tanta ansiedad, con qué tanto deseo aquel niño pide aquello que sabe que le va a sustentar. De esa misma manera, dice el apóstol Pedro, que todo creyente debe anhelar el venir todos los días a la palabra de Dios. Vea, hermano, el crecimiento espiritual va marcado por una apetencia intensa y un deleite exquisito por la palabra de Dios. Eso va a marcar el crecimiento espiritual de un creyente. Aquel creyente, amados hermanos, frío, que no le importa leer la Biblia, que no le importa levantarse y tomar su Biblia y venir a ella, que no le importa a la hora de acostarse, venir, tomar la Biblia y leer, ¿verdad?, la palabra de Dios. Aquel cristiano que hace eso, amados hermanos, es un cristiano que anda, amados hermanos, carnal. Es un cristiano que anda a lo mejor más lleno, ha satisfacido más los deseos carnales que el espíritu que habita en él. Amados hermanos, no se confunda usted. Hay personas, ¿verdad?, hay grupos que enseñan que la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Falso, la Biblia no enseña nada de eso. Hay otros que enseñan, ¿verdad?, que dice que el profetizar o el
hablar en lenguas o el hacer muchas otras cosas es evidencia de ser una persona espiritual. Y si aquella persona no hace estas cosas, si no habla en lenguas, si no profetiza, es una persona carnal, es una persona que no está llena del Espíritu Santo y anda en pecado. La Biblia, amados hermanos, por eso es importante venir a la Biblia. Si usted lee la Biblia, no va a encontrar ningún versículo que diga eso que ellos enseñan. Es totalmente falso. No hay evidencia en la Biblia de que me diga que eso es el estar lleno del Espíritu Santo. Lo único, amados hermanos, es aquel deseo, es aquella apetencia, es aquel anhelo, amados hermanos, por llenarme cada día y venir a la palabra de Dios. Vea, el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es como un espejo. Él dice que la palabra de Dios es como un espejo. Cuando venimos a ella, dice que ella nos va a enseñar en qué estamos fallando, qué es lo que tenemos errado y qué es lo que estamos haciendo bien. Dice el escritor, ¿verdad? Creo que es Jeremías, dice que la palabra de Dios es como la plomada. Es como una plomada, ¿sabía usted? Para que esa pared quede recta, el albañil le pone la plomada o le pone el nivel. Pero ¿cuál es el objetivo de él de ponerle? Para ver si esa pared va chueca o si está agarrando la línea plomada, ¿verdad?, que necesita tomar. Entonces, la Biblia es como esa plomada que nos indica, ¿verdad?, si estamos yendo por la dirección correcta, si nuestra vida anda chueca o si nuestra vida está conforme a la plomada de Dios, que es la palabra del Señor. Por eso es importante venir a la palabra de Dios. En ella nos damos cuenta si estamos amando al prójimo. En ella nos damos cuenta si estamos tratando a nuestras esposas como a vaso frágil. En ella nos damos cuenta si estamos teniendo la comunión correcta con los hermanos unos con otros. En ella nos damos cuenta, amados hermanos, en qué estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo bien. Vea, acaba de terminar un año, estamos comenzando uno. Si usted, amados hermanos, falló en muchas cosas en el año que acaba de terminar, hoy es 5, tenemos 360 días para enmendar eso en lo que fallamos el año que acaba de terminar. Vea la oportunidad que nos está dando el Señor. 360 días para que nosotros podamos cambiar muchas cosas que a lo mejor fallamos o que no pudimos cambiar en el año que acaba de terminar. Y uno de ellos podría ser, amados hermanos, el venir más a la palabra de Dios. Uno de ellos podría ser el venir más a la palabra de Dios. Vea lo que dice el Salmo capítulo 1, amados hermanos. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, amados hermanos, y el versículo 3 y 2. Vea lo que dice el versículo 3 y 2. 2 o 3, perdón, ¿verdad? 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vea usted, cuando el escritor, el salmista David, escribió esto, únicamente estaba la ley y algunos profetas. Por eso él se remite, ¿verdad?, a escribir la ley de Jehová. Pero hoy, si estuviera el salmista David, escribiera toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso es lo que podemos entender en estas palabras del salmista David. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vea cómo está este versículo del salmista David en completa armonía con las palabras de allá del apóstol Pedro. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En el niño, ¿verdad?, ¿dónde está su satisfacción? ¿Dónde está su delicia? En sentir aquella leche, ¿verdad?, que le va a sustentar. De la misma manera, el creyente, ¿verdad?, ¿dónde debe estar su delicia? El venir a la palabra de Dios. Y en su ley dice, medita de día y de noche. Y esta parte, ¿verdad?, está en armonía con las palabras de Dios para Josué. Recuerda las palabras de Dios para Josué allá en Josué capítulo 1. Cuando el Señor le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú entonces te harás cargo de este pueblo. Cruzarás el río Jordán y repartirás a este pueblo la tierra que yo les doy en heredad. Pero el Señor le dio ciertos requisitos con los cuales le dijo a Josué, cumple estos requisitos y yo estaré contigo en todo lo que hagas. Y uno de los requisitos es referente a que le dijo el Señor, en este libro meditarás de día y de noche y harás todo lo que conforme a él esté escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Queremos, amados hermanos, que en este nuevo año todo nos salga bien. Meditemos, vengamos a la palabra de Dios y vea bien las bendiciones en el versículo 3 que dice el salmista. El que hace esto, el que medita en la ley de Jehová, el que en la ley de Jehová está su delicia, vea las bendiciones que vendrán. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Seguramente, amados hermanos, seguramente David había leído las palabras que Dios le dijo a Josué. Había leído seguramente las palabras que Dios le dijo a Josué, porque le dijo, si hace esto que te estoy diciendo, le dijo Dios a Josué, si meditas en este libro de día y de noche, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. David lo repite con otras palabras, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amados hermanos, un árbol plantado sobre sequedales, sobre donde no llueve, sobre donde no hay agua, pronto verá, ese palo se secará, se le caerán sus hojas, se vendrá secando y hasta que se sequen sus raíces y luego caerá. Pero al contrario, amados hermanos, si hay un árbol plantado junto a una corriente de agua, ¿verdad? Y sus raíces todo el tiempo están absorbiendo esa agua que pasa allá a la orilla, este árbol todo el tiempo permanecerá su hoja verde, su hoja no caerá y dará su fruto a su tiempo. Así de esa misma manera es aquel creyente que está plantado, ¿verdad?, junto a esa corriente de agua que representa la palabra de Dios. Toda su vida permanecerá, amados hermanos, como un ejemplo para todos aquellos que van a venir por tu testimonio a los caminos del Señor. Es importante entonces, amados hermanos, que en este año aprendamos también a depender de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Para nuestro crecimiento espiritual. En tercer lugar, amados hermanos, también tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, en una vida de dependencia, que dependemos de la oración para el poder espiritual. Para el poder espiritual. Amados hermanos, vea lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Amados hermanos, es importante para recibir el poder a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, y que tengamos fuerza para hacer toda la obra que Dios quiere que hagamos, ¿verdad?, para el avance del Evangelio. Es importante la oración. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amados hermanos, con tu oración puedes ayudar a que Dios pueda convertir el corazón de tu familiar que necesita venir a Cristo. La pregunta sería, ¿le gustaría a usted ver a su familiar, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su tío, a su tía, a su abuelo, a su abuela? ¿Le gustaría saber que se van a ir al infierno o le gustaría verlos en el cielo? ¿A cuánto le gustaría ver a sus familiares en el cielo? Amados hermanos, la oración puede hacer que el corazón de su familiar sea quebrantado. No te canses de orar por tu familiar. No te canses de orar, porque Dios en determinado momento va a convertir ese corazón rebelde. Dependemos de la oración para el poder espiritual. A través de la oración, amados hermanos, Dios puede obrar en las cosas que le pidamos. Si tú quieres, yo quiero ser líder de jóvenes este año. Yo quiero tener más influencia para atraer jóvenes. Yo quiero tener más influencia en las damas para atraer más mujeres a la iglesia. Amados hermanos, Dios a través de la oración puede ayudarte para que por medio del poder del Espíritu Santo puedas tener esa influencia para atraer más almas a este lugar. Pero necesitamos, amados hermanos, saber que como creyentes dependemos de la oración. La oración diaria, amados hermanos, por la mañana al levantarte, es lo primero que deberíamos de hacer. Es lo primero que debería de hacer cada creyente. Venir a la oración, venir a Dios en oración.
Al levantarte, amados hermanos, al acostarte, debes venir a Dios en oración. ¿Cuál debería ser? ¿Qué debería ser tu oración por la mañana? Señor, ayúdame en este día a ser de bendición. Señor, ayúdame en este día a andar conforme a tu palabra. Dame las fuerzas para no pecar contra ti. Dame las fuerzas para andar con un corazón íntegro delante de ti. No quiero fallarte. Ayúdame a ser el cristiano que tú deseas que sea. Esa debería ser, amados hermanos, la oración cada día. Y dame el poder para hablar a aquella persona que todavía no tiene a Cristo, y que tú a través de tu Espíritu Santo seas convirtiéndolo, seas convenciéndolo de juicio, de pecado y de justicia. Amados hermanos, esa debería ser la oración de cada creyente al levantarse. Nos da poder, amados hermanos, para ser usados en su obra. Vea Efesios capítulo 5, amados hermanos. Efesios capítulo 5. Vea lo que dice ahí, Efesios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis, dice, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál debería ser la petición del creyente para con Dios? Cada día pedirle que seamos llenos del Espíritu Santo. Y vea, aquí el escritor dice, ¿verdad? Antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y el verbo allí está, amados hermanos, en una forma progresiva, o sea que debería ser una petición constante en la vida del creyente. Ser lleno del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Necesitamos, amados hermanos, el poder del Espíritu Santo. No para hablar en lenguas, no para profetizar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablarle a las almas y que las almas puedan ser convertidas de las tinieblas a la luz admirable. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas mejores para Dios, para hacer las cosas mejores para la honra y la gloria de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener ese ánimo, amados hermanos, para cada día estar dispuesto para toda buena obra. Necesitamos, amados hermanos, como creyentes, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La oración, amados hermanos, nos da poder para ser usados en su obra. Tú quieres ser usado, tú quieres ser usada en la obra del Señor de una mejor manera como lo hiciste en el año que acaba de terminar. Necesitamos pedirle a Dios en oración. Necesitamos depender de la oración para pedirle el poder a través del Espíritu Santo y que podamos ser usados de una mejor manera para su honra y su gloria. Amados hermanos, es un deleite, es un gozo ser usado en la obra del Señor. Usted no sabe, y a lo mejor el pastor también lo ha experimentado, pero usted no sabe el gozo que se siente, al menos yo lo siento, el gozo que se siente cuando usted le predica a alguien y aquella persona dice, sí, quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. No sabe usted el gozo que se siente. Gracias, Señor, por utilizarme para salvar un alma para la honra y la gloria de tu nombre. Amados hermanos, pero ¿cuántas almas usted salvó o por su predicación, por hablarle, fue salva en este año que acaba de concluir? ¿Cuántas? Necesitamos, amados hermanos, para que las almas puedan convertirse, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en último lugar, amados hermanos, en una vida de dependencia, necesitamos saber que dependemos de la comunión para el mutuo aliento. Necesitamos muchas veces de palabras de aliento y esperanza para seguir adelante. Sabemos, amados hermanos, que muchas veces nos desanimamos. Amados hermanos, y no es pecado desanimarse. Es parte, amados hermanos, del andar cristiano. Es parte, amados hermanos, de la vida cristiana. ¿Sabe cuál es? ¿Qué es pecado? Desalentarse y sucumbir ante el desánimo. Sucumbir. Yo le digo sinceramente, su servidor, no sé si el pastor Eddie, pero muchas veces he sentido desánimo. Muchas veces he sentido desánimo, pero mi acuerdo viene a mi memoria, ¿verdad? Viene a mi vida lo que he leído en la palabra de Dios. Viene a mi memoria mi líder, mi Señor y Salvador supremo, Jesucristo, que no se rindió, no sucumbió ante nada.
Viene a mi memoria, viene a mi mente Él que entregó su vida por mí y por qué yo ahora he de desanimarme y por qué yo ahora he de tener esta actitud. Y yo mismo, amados hermanos, con el poder, ¿verdad?, de Cristo en mi vida, digo y me hago las palabras en mi mente y digo, el Señor Cristo, ese que se entregó en la cruz por ti, te dice ahora, anímate, vamos, sigue adelante, no te desanimes, sigue, ve a predicar, haz todo lo que tengas que hacer para el servicio, pon la silla, hazlo porque yo estoy contigo. Amados hermanos, el desánimo no es pecado, el pecado es sucumbir ante el desánimo. Amados hermanos, y por eso es importante que usted no deje de asistir a los cultos. Vea lo que dice, amados hermanos, Hebreos 10:25. Dice ahí, ¿verdad?, la palabra de Dios. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Amados hermanos, la última parte es, dependemos de la comunión para el mutuo aliento. La importancia de congregarse. Si usted lee, amados hermanos, el versículo anterior a este 25, el versículo 24, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El propósito de reunirnos, el propósito de estar aquí, amados hermanos, es estimularnos unos a otros al amor y a la buena obra. Pero si tú te quedas en tu casa, si tú te quedas viendo un programa de televisión, si tú te quedas en tu casa porque vino un familiar y tienes que atenderlo, si tú te quedas en la casa por cualquier motivo que sea, amados hermanos, vas a perder el ser estimulado al amor y el hacer buena obra. ¿En dónde nosotros vamos a demostrar unos con otros el amor? ¿En dónde vamos a demostrar, amados hermanos, el tener comunión unos con otros? El reunirnos acá. El reunirse con sus hermanos, el reunirse acá en la iglesia donde demostramos el amor unos con otros. Pero si te quedas en tu casa, amados hermanos, la friez puede venir a tu vida. Entonces, amados hermanos, dependemos de la comunión para el mutuo aliento. ¿Dónde vas a recibir palabras de ánimo? ¿Dónde vas a recibir palabras de aliento para seguir adelante? ¿Dónde vas a recibir ese ánimo, esas palabras de esperanza? Vea bien, amados hermanos, el apóstol Pedro le dijo al Señor, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y el Señor le dijo, vea bien lo que le dijo el Señor, ¿queréis iros también vosotros? Sí es dura, pero ¿queréis iros también vosotros? ¿No la resistís? Y vea bien las palabras del apóstol Pedro. Uno que no es salvo, una persona que no ha sido salva, no dice nada y se va. Porque dura esta palabra, no me interesa, muy duro. Una persona carnal a lo mejor no es ni salva, se va y no vuelve a venir. Mientras que una persona salva verdaderamente repetirá las palabras del apóstol Pedro. Dura es esta palabra, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le estaba diciendo el apóstol Pedro al Señor, no importa que sea dura, no importa que sea difícil, no importa que el camino sea difícil, no importa lo que nos encontremos en el camino, no importa lo que venga, no importa que sea dura esta palabra, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese debería ser el sentir en el corazón de toda persona creyente, de toda persona que ha sido salva por Cristo. Dura es esta palabra, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Allí me hacen mala cara, hay una hermana que me hace mala cara, hay un hermano que no le caigo bien, hay aquí, hay allá, hay esto, lo otro, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Sí, pueden haber muchas cosas, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amados hermanos, la vida cristiana es una vida de dependencia. Si no aprendemos, amados hermanos, de que la vida cristiana es una vida de dependencia, como dije al comienzo, no dependas de tu intelecto, no dependas de tus fuerzas, sino que la vida cristiana es una vida de dependencia respecto a Dios. La salvación dependió de Cristo. Tome como base eso. No dependió de nadie, ni de mí, ni de absolutamente nadie, sino de Cristo. Dependo de mi crecimiento espiritual de la palabra de Dios, de cuánto medite en la palabra de Dios. De eso depende mi crecimiento espiritual. El poder para ser usado en la obra del Señor depende del Espíritu Santo a través de la oración. Y amados hermanos, también dependemos de cuánto nosotros expresamos el amor
unos con otros y nos estimulamos así a la buena obra unos con otros. Amados hermanos, pueden haber más cosas de las cuales en la Biblia, ¿verdad? Por eso es importante que la lea. Pueden haber más cosas, pero yo quise tratar únicamente estos 4 puntos importantes. Amados hermanos, espero que usted lo lleve en su mente y lo lleve en su corazón y se acuerde. Este año, si usted pone en práctica, amados hermanos, estos 4 principios para entender una vida de dependencia, ¿en qué se basa, verdad? Si usted entiende y pone en práctica estos 4 principios, su vida cristiana este año 2021 será una vida cristiana exitosa y que agrade a Dios. Póngase de pie, amados hermanos, vamos a orar. Cierre sus ojos, hermanos, incline su rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Soberano Dios que estás en los cielos, oh Padre, agradecemos, Señor, oh Dios, por tu infinita y buena misericordia. Gracias, oh eterno Dios, porque tú eres bueno. Gracias, oh eterno Dios, porque tú eres misericordioso. Gracias porque estamos aquí con la oportunidad, amante Dios, de hacer algo para tu obra en este año que estamos iniciando, Padre. Te pedimos, Señor, oh Dios, que nos ayudes a mí, que ayudes a estos hermanos de esta congregación a aprender, Señor, oh Dios, en este año, a que nuestra vida cristiana es una vida de dependencia en ti. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a poner en práctica estos 4 principios sumamente importantes. Se pueden derivar otros de estos 4 principios, pero estos son sumamente elementales, sumamente importantes para el desarrollo como cristianos sobre este mundo. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a ponerlo en práctica y que por medio de tus fuerzas podamos, Señor, oh Dios, en este año tener, oh Padre, una vida cristiana exitosa y que a ti, oh eterno Dios, te agrade, oh Padre. Úsanos, Señor, oh Dios, en este nuevo año, úsanos para el engrandecimiento, para el desarrollo y para el avance, Señor, oh Dios, de tu obra. Bendice a cada una de las vidas que están aquí. Ayúdale, Señor, oh Dios, dale fuerzas para poner en práctica, Señor, oh Dios, todo el consejo de tu palabra. En tus manos de amor, Señor, oh Dios, nos depositamos y te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.